Andan? Buenas tardes, profe. Hola, Hola, Vero. Vero. Buenas tardes, Buenas profesora. tardes, profe. Buenas tardes, Buenas chicos, ¿cómo tardes, andan? profe, ¿cómo anda? Bien, bien, ¿Qué gracias. tal? Buenísimo. Bueno, vamos a esperar unos minutitos porque falta todavía para y media, por lo menos a que sea justo, así no queda nadie afuera. Pero bueno, eh, disculpen que recién hoy les pude subir la clase pasada, que fue la clase introductoria de Guardire, pero bueno, también les pasé el Power. La clase pasada vimos, para los que no se pudieron conectar, vimos una pequeña introducción. La idea de hoy sería continuar con la parte teórica, tratar de explicarles un poco más el PowerPoint, porque digamos, es como que si bien la clase pasada la encaré para cuestiones netamente prácticos, es importante tener en cuenta también lo teórico, ¿sí? Eh, la idea también es que ustedes tengan un momento como para poder formular las preguntas, ¿sí? La idea es que ustedes vengan ya con las preguntas realizadas, pero igualmente vamos a hacer unos minutos para que ustedes se puedan organizar y demás. Aprovecho que los tengo en línea y la idea sería la siguiente. Yo el miércoles que viene no me voy a conectar, porque justo tengo un viaje programado, que ese era el feriado que yo les debía del 11, ¿bien? Del 11 de septiembre, ¿sí? Así que ahí va, digamos, no es necesario que nos conectemos, vamos a dejar esa clase libre y después yo estoy viendo a ver qué otro tema podemos dar, porque ya después de eso nos quedarían más o menos 3 clases aproximadamente. La idea sería poder terminar en noviembre, ¿sí? Así que eh, por ahí lo que podemos hacer es ver audiencia preliminar después de Guardil y algún otro tema que ustedes sugieran. Bien, bien. Ay, perdón, chicos, estaba dándole el ingreso a compañeros que habían quedado en sala de espera. ¿Le puedo hacer una consulta, profe? Sí, Jorge, la que quieras, la que gustes. Es con respecto, estaba leyendo algunos escritos de, de, de Rubinsal y ahí figuraba, por ejemplo, el tema de que para el Guardir también se podía hacer preguntas anticipadas, o sea, enviarles preguntas a los futuros eh, a las personas que iban a ser designadas como jurado, ¿no? Enviarles ya una batería de preguntas, cosas de que ya cuando ellos vienen, por ejemplo, ya hay preguntas que ya se tienen por anticipado y se van a hacer preguntas más concretas. Eso puede ser que sea así. O sea, ahí figuraba como del Chaco, ¿no? El Chaco me parece y no me acuerdo si era Santa Fe también, que tiene un sistema así para hacer consultas. Lo que no sé en provincia de Buenos Aires si se estira eso enviar una batería de preguntas previas para cuando ya llega al jurado ya eso tenerlo como información. Bien, ahí agradezco tu pregunta. Bueno, no me estaría dejando grabar, pero bien, sí. Hay algunos códigos que replican la misma normativa que vos hiciste referencia recién, pero que se vincula con lo siguiente. En cada código de procedimiento
¿sí? Se determinan, por ejemplo, cuáles son los motivos que impiden que alguien sea jurado. Entonces, lo que hace cada organismo jurisdiccional, esto van a ver que es diferente de acuerdo a cada provincia. Hay lugares en donde está mucho más organizado, ¿sí? Ustedes saben que la provincia de Santa Fe tiene un sistema acusatorio, ¿sí? Provincia, y ahora se está implementando el federal, pero en provincia tienen, digamos, toda una oficina bastante robustecida, que se encarga absolutamente de todo, ¿sí? De notificar a las partes, de notificar a los jurados y de enviarles, ¿sí? Ese formulario de preguntas. Ahora bien, ¿qué sucede en nuestra provincia? Y cuento esta experiencia porque no sé cómo es en el resto del país, quiero decir, pero en provincia de Buenos Aires uno de los mayores problemas que existen es que no hay una oficina administrativa con, como se dice, con amplias facultades, ¿sí? Por decirles, supongamos que un juicio por jurados tiene que intervenir el Tribunal Oral Criminal número 1, ¿no? De La Plata o Mar del Plata, el departamento judicial que ustedes quieran. Bueno, en realidad, una vez que se radica la causa en ese lugar, es los propios funcionarios, mayormente lo hacen los secretarios, los que se tienen que encargar de librar todas las notificaciones a los jurados, ¿sí? Primero para ser convocados y especificándoles cuáles son las fechas de realización de la audiencia. Pero además, lo que también se les pide que completen es un formulario, aunque sea mínimo, que establezca, por ejemplo, la edad, si pertenece a la fuerza policial o no. Eso como primer formulario que les mandan directamente desde el órgano que tiene que intervenir. Ese es el primero que mandan, porque de acuerdo a eso, ellos mismos van viendo a quiénes van a excluir, digamos, por los impedimentos. Esa es una. Y después están las preguntas que hacen las partes. Bien, porque ¿qué va a pasar? Si antes no se hace ese control previo, nos va a pasar que van a concurrir un montón de personas que si no se les hace esas preguntas en cuanto a los impedimentos, tal vez tengamos 40 personas reunidas y que la mayoría no sea hábil porque justo se dé alguno de los impedimentos. Pero es correcto lo que menciona Jorge. Sí, Está. sí, se manda el formulario. Bien, a ver, esperen que quiero. Recording in progress. Ahí está. Bueno, ahí puse para grabar la clase, así no nos queda. Bien. Para los que no se pudieron conectar la clase pasada, la idea es hoy poder terminar con la parte teórica de Guardir y luego poder aplicarlo al caso de Manuela González, ¿sí? Nosotros, para ubicarnos procesalmente, en Provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos la etapa de investigación, la IPP, la etapa intermedia, la etapa de debate oral y, si hay condena, la etapa de ejecución, ¿sí? Esas serían las grandes etapas del proceso penal. Obviamente, después uno puede decir, bueno, pero si hay condena tenemos la etapa recursiva y demás, pero bueno, lo más elemental son estas 4 etapas bien diferenciadas, ¿sí? Nosotros estuvimos en la etapa, si se quiere, número 3, en la de debate oral, en la que las partes decidieron no darle una salida alternativa al conflicto, ¿sí? No suspender el juicio prueba, no abreviar, no conciliar, no mediar, e ir a juicio oral. ¿Por qué? Porque no hay acuerdo sobre, digamos, la responsabilidad del imputado o cualquier otra variante, ¿sí? Si se va a juicio oral es porque todos los demás sistemas fracasaron. Bien. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Que una vez que nosotros estemos en esta etapa de debate oral, que fue el juicio que hicimos, nosotros nos podemos posicionar en esa línea temporal después del juicio oral o antes del juicio oral. Esto se los menciono para ubicarnos temporoespacialmente en la audiencia de Guardir. ¿Cuándo tiene lugar? Es justamente antes del juicio, ¿sí? Es decir, esto un poco se los voy a explicar con este Power, pero la audiencia de Guardir se hace antes de que arranque el juicio oral y público, ¿sí?
Acá tendrían que estar viendo el Power, pero bueno, a ver, Sí, se ve el a mí me Power. parece como que se Se ve ve. el Power, ¿no? ¿Se ve, Jorge? ¿Se ve? Buenísimo, gracias. Bueno, nosotros podemos ¿qué nos puede pasar para ubicarnos cuando tenemos que llevar adelante una audiencia de guardia? Que esa audiencia, antes de esa audiencia, suceden un montón de momentos, ¿sí? Que nos van, digamos, eh, están marcados por cuestiones de tipo administrativo, en primer lugar, que tiene que ver con quiénes son los que van a integrar los potenciales jurados. O sea, no ya los definitivos, sino quiénes van a estar en ese universo de potenciales jurados. Cada código procesal lo regula de distinta manera, pero mayormente, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires se establecen determinados requisitos. Una cuestión es la edad, entre 18 y 75 años de edad, que es, digamos, el rango etario para poder pertenecer al jurado popular. ¿Sí? En Provincia de Buenos Aires, esa etapa administrativa interviene el Ministerio, ¿sí? El Ministerio de Justicia, que todos los años sortean quiénes van a ser jurados. Es decir, nosotros tenemos un número de documento y los últimos 3 números que salgan sorteados, ¿sí? Van a ser los potenciales jurados. Por ejemplo, mi DNI termina en el 749, ¿no? Supongamos que ese año que se sorteó salió esos últimos 3 números. ¿Qué va a pasar? Que todos aquellos ciudadanos del determinado departamento judicial, supongamos La Plata, Mar del Plata, Quilmes y demás, si comparten el mismo número, los últimos 3 números, van a ser potenciales jurados. ¿Sí? Bien. En esta etapa administrativa que yo les comenté, primero tenemos que ver cuánto tiempo duran en esa lista de jurados. ¿Sí? Es anual, se hace por departamento judicial y la idea es que sea tanto hombres como mujeres. Bien, no puede existir un jurado que sea absolutamente de hombres y absolutamente de mujeres, porque la idea es buscar paridad en el juzgador, ¿sí? En el género. En Provincia de Buenos Aires se busca o sea, se sortea un jurado por cada 1.000 electores empadronados. Entonces, lo que hay que determinar es en cada departamento judicial cuántos serían, ¿sí? Los potenciales electores empadronados, y respecto de esa cantidad es la cantidad de jurados, ¿sí? El primer día hábil del mes de octubre, la Suprema Corte, ¿sí? Hace esta lista, ¿sí? De acuerdo a este número, de quiénes van a ser los potenciales jurados, y lo publica por 3 días en el boletín oficial. Esto, cuando se determina cuáles son los números, este número que yo les puse como ejemplo, supongamos que sea 749, van a poder ser sorteados hasta el 31 de diciembre del año siguiente, inmediatamente siguiente. Es decir, supongamos que ahora sale ese número ahora en el 2024, el 1 de octubre del 2024, uno va a poder ser sorteado como jurado hasta el 31 de diciembre del 2025. Bien, y eso se puede prorrogar. Bien, porque puede ser que por departamento judicial hay departamentos judiciales que por ahí no tienen tantos juicios por jurados celebrados, y eso va a hacer que no sea necesario hacer un resorteo. Bien, todo va a depender de la densidad poblacional, de la cantidad de juicios por jurados y demás. De todo ese universo de personas que comparten esos últimos 3 números que yo les mencioné, se va a hacer un sorteo, ¿sí? Ese sorteo se hace 40 días hábiles anteriores a la fecha de juicio oral. Supongamos que hoy, 25 de septiembre, está fijado un debate oral. Bueno, 40 días hábiles anteriores, se tiene que hacer el sorteo de cuáles van a ser los jurados que van a integrar esa lista. Y se sortean a un universo de 48 personas en total. ¿Bien? ¿Me van siguiendo hasta acá? Esto les va a interesar más a los que litigan en Provincia de Buenos Aires. Cada provincia regula, digamos, tal vez en más o en menos la cantidad de jurados, pero esa es la etapa administrativa.
Una vez que se sortean a esos 48 jurados, ¿m? Podemos decir que ya se termina la etapa administrativa, ¿sí? Ya no va a intervenir el Ministerio, ya no va a intervenir la Suprema Corte, porque ese va a ser el número de jurados potenciales sorteados que van a intervenir para ese juicio. Con ese número de jurados se va a iniciar la audiencia de selección. Es decir, si hoy 25 de septiembre se hace el juicio oral, esas 48 personas que lo único que tienen en común es la terminación de sus últimos 3 números de DNI, van a tener que, primero, haber sido notificados, haber respondido a las preguntas que justo preguntó Jorge, ¿sí? Y someterse a las preguntas de las partes. ¿Bien? Acá hay algunas cuestiones, bueno, dije 18, acá 21 años, de 21 a 75 años, requisito, si por ejemplo se trata de personas naturalizadas, tienen que por lo menos tener 5 años en ejercicio de la ciudadanía, ¿bien? Y, por supuesto, comprender el idioma nacional. Por eso una de las principales preguntas que se le van a hacer a esos potenciales jurados, la primera básica es si sabe leer y escribir. ¿Bien? Entre otras. ¿Por qué? Porque, a ver, no es un impedimento no terminar la escuela primaria, ni tampoco no haber terminado la escuela secundaria. Pero ¿qué nos va a pasar a nosotros como parte? Que tal vez la complejidad del caso haga que en determinados casos necesitemos gente más formada o gente menos formada. ¿Bien? Entonces, aparte de entender el idioma nacional, nosotros lo que vamos a tener que evaluar luego de que veamos quiénes son las personas que fueron sorteadas y que concurrieron a la audiencia, ver su grado de instrucción, que por ahí es algo que pasa desapercibido, pero que hace mucho, ¿sí? Al juicio oral. Perdón, esta es la parte más aburrida, pero se las quiero explicar porque sé que algunos todavía no tuvieron nunca un juicio por jurado y esto, digamos, es lo más elemental que uno debería saber. Bien. Esto lo dije la semana pasada. Nosotros tenemos 3 grandes Una conceptos pregunta. que tenemos que manejar. Sí, Elena. El grupo que es seleccionado para actuar como jurado debe tener un máximo de conocimiento en cuanto a la parte jurídica o cualquiera puede ocupar ese cargo. Cualquiera, salvo las excepciones que establece expresamente el código, ¿sí? Un impedimento que pone el código es ser abogado, ¿sí? No puede, o sea, el jurado no puede estar comprendido por personas que tengan el título de abogado, ¿bien? Entonces, nos va a pasar que a veces por ahí una persona puede votar, tiene 36 años, por ejemplo, conoce el idioma, todo, pero es abogado o es escribano, pertenece a la fuerza de seguridad y demás. Esos son causales específicas que establece el código, que dice que no pueden pertenecer directamente al jurado, por más que hayan sido sorteados. Entonces esas preguntas, la razón de ser es justamente para que no ingrese al jurado personas que, por sus condiciones personales, ¿sí? Sí. La ley les está diciendo que en este caso puntual no pueden intervenir. ¿Bien? Entonces, lo que vos preguntás tiene que ver con los impedimentos, ¿sí? Luego vamos a ver el concepto... No, por favor, Elena. Después vamos a ver el concepto de excusaciones y el concepto de recusaciones, con y sin causa, ¿sí? Está bien. No sabía eso de lo de los abogado, por eso pregunto. No sabía sí, que no se está podía bien, hacer. sí. Sí, en eso siempre está bueno ver la normativa de cada sistema de enjuiciamiento, ¿sí? Ahora bien, ¿qué nos puede pasar? Que aparte de los impedimentos, que son los que establece el código, tengamos motivos de excusación, o sea, que sean los propios potenciales jurados que el día de la audiencia digan, mire, yo si bien he sido sorteado, estoy dentro del margen etario, ya participé como jurado, participé como jurado el año pasado. Bien, entonces dice, bueno, me voy a excusar. Otro puede ser
impedimentos o motivos legítimos que van a ser valorados por el juez de manera restrictiva. Esto puede pasar, por ejemplo, ¿cómo decirles? Nos ha pasado en juicios orales en donde uno de los jurados se excusa porque, por ejemplo, es diabético y la pasa muy mal cuando se queda sentado muchas horas. O, por ejemplo, nos ha pasado gente que muy, muy mayor que justo nos ha tocado una jornada de extenso calor, que sufre presión alta, ¿no? Entonces dice, mire, la verdad yo sufro presión alta, hace mucho calor, supongamos que las jornadas son de 4 o 5 días, que son desde la mañana hasta la tarde, hasta bastante horas de la tarde, hasta las 6 de la tarde, por ejemplo, hasta las 5, y dice, mire, yo la verdad no podría ser jurado porque tengo alguna cuestión de salud o familiar que me lo impide. Por ejemplo, una mamá que está amamantando y que tiene un bebé de días, ¿no? De 15 días, supongamos. Claramente esa persona no va a poder prestar atención al juicio en todo momento, ¿bien? Y todos los días. Entonces seguramente presenta un motivo especial de excusación. Por eso dice la norma que eso va a tener que ser valorado por el juzgador, ¿no? Sacando esos momentos, ahora vamos a lo que nos interesa, las recusaciones, ¿sí? Las recusaciones las formula no ya el jurado, sino las partes, tanto la fiscalía como la defensa o los particulares damnificados, ¿sí? La recusación implica correr a alguien de su rol como juez, de su rol como jurado, ¿bien? Y justamente la norma habilita dos opciones: recusar con o sin causa. Cuando recusamos sin causa, la parte no tiene que esgrimir cuál es el motivo por el cual pretende que esa persona sea retirada del jurado, y basta con que diga el número nada más con el que el jurado está identificado. Ustedes recuerden que la identidad de los jurados no puede ser dada a conocer a las partes sino hasta el momento de que está la lista definitiva de jurados. Al menos en Provincia de Buenos Aires es así. Pero durante la audiencia ninguna de las partes puede saber la identidad de los jurados. Entonces, una de las partes va a decir, bueno, quiero recusar sin causa al candidato número 15, por ejemplo. Y la ley no le exige que dé fundamentos. Y el juez tiene que hacer lugar, porque precisamente sin causa, y lo habilita la norma. Distinto es el caso de las recusaciones con causa, en donde, cuando una de las partes considera que existen motivos fundados para retirar a una persona, para que esa persona no integre el jurado, y ya nos quedamos sin recusaciones sin causa, que ahora vamos a ver cuántas tenemos, la parte tiene que esbozar, esgrimir cuáles son los fundamentos por los cuales está pidiendo que se aparte a esa persona de integrar el jurado popular, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo llegamos hasta ese momento? Nosotros tenemos que imaginar este momento. Ya se sortearon esas personas que tienen el mismo número de DNI, se presentan las 48 personas en la sala de audiencia. Y yo no las conozco, lo único que conozco es los que ellas contestaron en ese formulario preliminar, ¿sí? A veces lo que se hace es que las partes se ponen de acuerdo previamente en qué preguntas realizar, se unifica todo en un mismo formulario y eso se entrega a todas esas 48 personas que concurran. Bien, y en lo que no hay acuerdo resuelve el juez, ¿sí? Entonces, de esas presentaciones originarias de cada parte que se hace por escrito, el juez tiene la decisión final y determina, resuelve qué preguntas entran y qué preguntas no ingresan, ¿sí? Bien, una vez que se le da el formulario, obviamente ese formulario, la idea es que nos permita a las partes por detectar qué personas podrían tener un vicio de parcialidad, donde se vería comprometida su independencia, ¿sí?, para resolver un caso. Por ejemplo, ¿cómo lo podemos detectar? Si bien nosotros vamos a abocarnos a Manuela González, yo les pongo un ejemplo que ha pasado también en una audiencia oral. Justamente nos ha pasado que justo llegado el momento de esa audiencia, presentaba a las 48 personas, de las que solo sabíamos su número. Una de las preguntas que se le hizo al jurado es si profesaban alguna religión. La respuesta era por sí o por no, y en el caso de que fuera que sí, ¿cuál?, ¿no? Cuando se le preguntaba cuál, era que pudiera especificar, ¿sí? Entonces ya con eso nosotros tratábamos de profundizar
en la audiencia sobre las implicancias de que una persona profese determinada u otra religión. ¿Y a qué voy con esto? Que esta persona dijo, sí, yo profeso la religión y soy católica, o soy evangelista, una cosa así. Bueno, luego de haber detectado que esta persona se expresó en ese sentido, llegó el momento de hacerle las preguntas oralmente, ¿sí? Ampliar las preguntas. Entonces le preguntamos, candidato número 10, usted contestó en la pregunta número tal que usted profesaba la religión católica. Quiero preguntarle qué siente usted acerca de juzgar los hechos cometidos por determinada persona, supongamos el imputado de la causa. Y justo esta persona nos dice, yo la verdad, yo considero que la única persona que puede juzgar a alguien es Dios. Yo no sé si fue o no fue, el único que puede juzgar es Dios. Bien, entonces ya, esto pasó en un caso de verdad, o sea, entonces ven como una pregunta que parece ser inocente, si nosotros la podemos, si se quiere, sacar el jugo lo más que podamos, vamos a ver cómo preguntas que parecen inocentes y que parece que no modifican en nada el caso, a poco que vayamos profundizando y conociendo a ese jurado, vamos a ver que hay jurados que son más predispuestos a juzgar y otros que no. ¿Bien? ¿Sí? Ese sería un escenario de recusarlo con causa, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo le pregunté, cuando tenga que... Yo a esa persona la puedo sacar con o sin causa. Si digo, la saco sin causa, no expreso el motivo y ya está. Sí, profe, Lino. habla Lino. Esto lo va grabando porque si no la señal continuamente. Sí, está grabando, Lino. Está grabando. Bien, bueno, entonces dijimos... Nada, por favor. Entonces dijimos, lo podemos sacar con causa y explicamos el motivo. Perdón, lo podemos sacar sin causa y no decimos nada y se va. O decimos, mire, señor juez, voy a recusar con causa al candidato número 10 porque ha manifestado que él considera que el único que puede juzgar es Dios. Entonces entiendo que en este caso no es un jurado hábil para resolver el caso, porque justamente está diciendo que no puede juzgar a nadie. Bien, obviamente va a depender de la estrategia de cada uno de ustedes acerca de cómo usan, ¿sí?, esas recusaciones con y sin causa, para ver, digamos, a quién de todas esas personas me conviene sacar o no, porque tal vez si solo bueno, no habría problema, pero si detectamos que son varios los potenciales jurados que tienen, digamos, algún vicio de parcialidad, y tal vez tengamos que administrar mejor a quienes vamos a sacar con causa y a quienes no. Profesora, una pregunta. Para sacarlos con causa, es en el momento en que ellos están manifestando la respuesta a las preguntas que hacemos los abogados defensores y el otro abogado, o hay que hacerlo en algún momento especial a través de una nota, algo para el juez, eso de retirarlo con causa o sin causa. Bien, te contesto. Está buena la pregunta que haces. ¿Por qué? Porque en principio lo que sucede es que las partes formulan las preguntas a todos los jurados y van tomando nota, obviamente, y profundizando en aquellos jurados que les interesa porque ven porque quieren detectar alguna cuestión de parcialidad, ¿sí? Pero digamos, si yo lo detecto en el momento, yo no formulo la recusación ahí, voy a esperar a terminar de entrevistar a todos los jurados para luego, cuando el juez nos llame a audiencia privada con la contraparte, nos pongamos de acuerdo en cuáles van a ser las recusaciones con y sin causa. Es decir, el jurado no va a estar presente escuchando los motivos que esgrimen las partes, bien, porque justamente si lo que se busca es que el jurado sea imparcial, si los jurados conocen los argumentos de las partes, ya les estaríamos dando información sobre un hecho que eventualmente tienen que juzgar, ¿se entiende? Sí, bien. Muchas mayormente gracias. Nada, por favor, mayormente lo que se hace es se retira el jurado y se quedan en la sala de audiencia, se queda la fiscalía, la defensa y el juzgador, el juez técnico, quiero decir. Y por supuesto, si está el particular unificado o
si hay defensas colectivas, ¿no? Si en caso de que hubiere varios imputados. O los dos abogados que representan un imputado, eso también es válido. Bien, bueno, ahora bien, ¿qué puede pasar? Por eso tenemos que ver cómo preguntamos. En la audiencia se aplican las reglas del examen directo y del contraexamen. Mayormente esto no se utiliza, les cuento, o sea, porque he visto cómo preguntan y a veces, digamos, no les hacen preguntas abiertas, a veces le dicen por sí o por no y bueno, y la otra parte ni objeta. Pero sepan que uno lo que debería propender es a preguntar como si fuera un examen directo, ¿no? Con preguntas abiertas de lo general a lo particular. Bien, ahora, ¿qué puede pasar? Puede pasar que se den objeciones, ¿no? En este marco de preguntas, ¿sí? Objeciones en cuanto al modo en que preguntamos o objeciones en cuanto a la recusación. Bien, supongamos que una de las partes propone que se recuse con causa un jurado. Supongamos por el ejemplo que yo les puse, la persona que dice soy católico y la verdad no considero que no puedo juzgar a nadie más. Supongamos que eso lo pide la fiscalía, ¿no? La defensa puede decir, no, mire, señor juez, eso no quiere decir nada, porque en realidad es una manifestación que hace en cuanto a su credo religioso, pero acaba de juzgar un hecho, ¿no? Supongamos que esa sea la respuesta y que el juez tenga que resolver. Bueno, el juez tiene que resolver los fundamentos de por qué ese jurado pretende ser recusado con causa y cuáles son los fundamentos de la contraparte para sostener que el jurado sigue integrando el jurado popular. Bien, todo eso lo va a resolver el juez una vez que las partes hayan terminado de formular las preguntas a todos los jurados se retiren de la audiencia y en ese momento se formulan recusaciones con y sin causa, ¿sí? Todo lo que suceda en esa audiencia y lo que el juez me diga que no, me rechace, yo después lo voy a poder usar a los efectos de fundar el recurso. Porque supongamos, yo considero, no sé, que en mi caso yo no puedo concebir, por ejemplo, que en un caso que yo tenga que litigar esté alguien que revista determinada condición o se dedique a hacer determinadas cuestiones. Por ejemplo, que se trate de a ver, ¿cómo decir? Por ejemplo, en un caso que vimos en una de las clases que les pasé de la peli, creo que no sé si el comentario lo hizo Nahuel, ¿se acuerdan de la película esta Tiempo de Matar, en donde iban a condenar a una persona de color y que el jurado era toda blanca, de color blanco, ¿no? Entonces, digamos, si el juez no me da razón acerca de por qué yo considero que ese jurado no es posible que juzgue a mi imputado, bueno, eso después yo lo voy a poder retomar a los efectos del recurso, ¿sí? En el caso de una eventual condena. ¿Qué me va a pasar también? Esto es algo que quiero que veamos antes de que ingresemos a las preguntas. Que como yo les hablé de ese número ideal de 48, a veces lo que sucede es que esos 48 personas no se presentan menos, ahí voy, Nahuel, se presentan menos personas, entonces me queda menos universo de jurados. Entonces, ¿qué me va a pasar? Que si yo uso todas mis recusaciones, la fiscalía, la defensa y demás, me va a pasar que tal vez me quede sin jurado. Entonces, si yo no tengo un jurado hábil, ¿sí? El número quiero decir, se tiene que reprogramar la audiencia, se tiene que citar a otra fecha de juicio, volver a sortear a otro jurado y volver a hacer la audiencia. Eso puede pasar, ¿sí? Ahora sí, Nahuel, pregúntame. No sé si levantaste la mano. Ahí está, sí. Buenas tardes. Este recurso de que hablas se basa en nuestra intención de que el testigo participe del jurado contra la manifestación de la contraria que no quiere que participe del jurado y eso lo determina el juez. Ese es el recurso. No entendí, porque llegué Claro. tarde. Sí, claro, porque en realidad mayormente uno que ¿Cómo se trata sustancia? de oral, primero que es oral. Una vez Ok. que estamos en la audiencia, vienen esas 48 personas
Ya le terminamos de hacer todas las preguntas que las partes consideramos, se retira el jurado y queda solo la fiscalía, la defensa y las partes eventuales, como particular unificado y demás, y el juez. Y ahí se plantean las recusaciones, ¿sí? Supongamos que yo quiero recusar con causa, ¿sí? A esta persona, soy fiscal, quiero recusar a este señor que me acaba de decir que como profesa la religión católica se siente imposibilitado de juzgar a nadie. Y para mí eso es un caso, a mí me afecta porque justamente yo quiero a alguien que condene y que juzgue a otro, ya sea por culpable o no culpable, pero que haga una revisión de los hechos. In de las progress. recusaciones sin causa. Sí, también. O sea, Porque ahí en el ya, caso de que te dé por negativa, lo recusás sin causa. y sí, sí porque, o sea, en ese sentido el código no dice nada. No te dice No, está que si vos bien. recusaste. No, pero como estrategia, de última utilizás una recusación con causa, si está floja de papeles la recusación con causa y te dice que no, usás una sin causa. Claro, y por ahí lo estratégico sería, si bien voy a recusar, decir, bueno, ¿qué me conviene hacer? ¿Recusarlo con o sin causa? Y por ahí si digo sin causa, mejor, no digo los fundamentos y me aseguro de que por lo menos esta persona salga, porque como es sin causa, la otra parte no va a saber por qué yo quiero sacarlo. Bien. Marcos, sí, ¿Cómo te va, y tenés profe? la mano levantada. Hola, Sí, Marcos, ¿qué tal? bien. Formal protesta en casación y no me quedó claro. Es, digamos, yo hago formal protesta con la sentencia que va a salir. Para eso, digamos, me opongo, digamos, no sé si me explico. Claro, sí, sí, el tema es así. Yo siempre las recusaciones son incidencias dentro de la audiencia. Entonces, ¿qué me va a pasar? Que yo voy a dar mis fundamentos para apartar a alguien porque no puede ser imparcial, no puede cumplir con su función, con su misión esencial de ser imparcial. Entonces, ¿qué pasa? Yo formulo la recusación y expreso mis motivos por los cuales entiendo que esa persona no puede ser jurado, por lo menos en este caso. Y el juez me dice que no. Entonces, si yo no digo nada, para que lo razonemos, si yo no digo nada como parte y yo consiento la resolución, yo después no podría plantear ninguna vía impugnativa. En este caso, la única vía es el recurso de casación. ¿Se entiende? No podría plantear el recurso de casación porque yo, si me hubiera agraviado, tendría que haber eh, materializado mi oposición de manera oral en ese momento. ¿Sí? Sí, porque, digamos, siempre el motivo para todos los recursos es que se genere un agravio, ¿sí? Entonces, supongamos que puede ser este ejemplo, puede ser otro. Esto va a ser más que nada para, eh, a ver, estoy pensando en lo siguiente, es más que nada para el imputado, ¿sí? Porque, digamos, si la fiscalía luego del debate no obtiene un veredicto de culpabilidad y termina absolviendo al imputado, ya no puede recurrir. Pero, digamos, si lo pensamos en términos de defensa, si fuera un planteo similar, pero que hace la defensa, y lo que le conviene a la defensa siempre, pensando en una eventual condena, ¿sí? De formular, primero recusarlo con causa, esgrimir los motivos, luego, ante el rechazo de esa decisión, ante el rechazo de su pretensión, quiero decir, ahí hacer la protesta, ¿sí? Porque en caso de una eventual condena, si justo entró al jurado alguien que tiene, si se quiere, parcialidad, ¿sí? Que justamente no le puede garantizar al imputado un debido proceso legal, eso es mi agravio. Ese es el agravio principal mío. Nahuel, tenías la mano levantada, no sé. Sí, esa causa es de eso que te iba a preguntar. ¿Qué agravio nosotros en el recurso tenemos que, ¿cómo se dice? Esgrimir, porque en realidad eh, el jurado está compuesto por varias personas y en este caso yo quería preguntarte,
cómo nosotros podemos, eh, digamos, eh, recurso, o sea, presentar un recurso por el hecho de que a uno de nuestros testigos que lo recusamos con causa no nos dieron lugar. Si hay, no sé, 10 Bueno, testigos más, no sé cuántos, en este momento todavía no lo sé, que piensan diferente o que lo condenaron. ¿Por qué por eso se le da ¿qué va? ¿A casación el claro, recurso? porque sí, y o sea, el veredicto de culpabilidad, la única vía impugnativa es el recurso de casación. Eso lo marca el código. O sea, no hay apelación, es recurso de casación. ¿Sí? Ahora Ah, bien, yo la pregunta, me sí. No, no, pensé que ibas a preguntaba decir si es algo. posible, o sea, si qué gran importancia se le da a un solo testigo, a no ser que, bueno, Un solo jurado. un solo jurado, a no ser que, bueno, pueda llegar a manipular el resto de los jurados, no sé, como para que... Bueno, ahí va a depender de lo siguiente. Primero, cuando nosotros formulamos los argumentos de la recusación, todavía no sabemos si esa persona va a integrar el jurado. ¿Por qué? Porque ahora falta la explicación de esto. De esos 48 de ese número ideal, nosotros terminamos de hacer las preguntas. Hacemos las recusaciones y de esas recusaciones se hace un sorteo para que queden finalmente 18 personas. 12 en carácter de titulares y 6 en carácter de suplentes. ¿Sí? Y supongamos que en ese sorteo queda justo una de estas personas que tiene cierta parcialidad. Lo que dice el código, una lectura correcta del Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires, es que al momento de iniciar la audiencia de debate, es decir, ya se hizo la selección y se van a hacer los alegatos de apertura, yo ya le puedo pedir al juez que me notifique quiénes son las identidades de esos jurados definitivos, ¿sí? Y yo lo que debería hacer es ver, investigar a ese jurado sobre si esa parcialidad se evidencia además en otras cuestiones. Yo les cuento un caso particular, que me encanta porque hay cuestiones que siempre son autorreferenciales, pero que sirven para ejemplificar un poco. Nos pasó también en una causa que justo habían 3 jurados que luego de que el juez nos dijera quiénes son esas personas, con identidad, DNI, todo, porque digamos, no puedo saber quiénes son antes de haber finalizado la audiencia de guardir. Pero luego de que se hace ese sorteo, o sea, quedan 6 mujeres, 6 varones y los suplentes, ¿sí? Yo ya le puedo pedir al juez que me diga quiénes son los titulares. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como parte investigamos a los jurados, investigamos sus redes sociales, cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias, qué tendencias políticas tienen. Hay personas que, por ejemplo, no usan redes sociales. Hay otras personas que sí las usan, que las usan mucho y que además manifiestan sus intereses, sus ideas. Por ejemplo, hay personas que se muestran abiertamente feministas o abiertamente antifeministas, ¿sí? Entonces, si yo hago un estudio de todo eso y realmente ratifican la posición de que por qué son parciales, tal vez me dé lugar a que yo pueda profundizar en el recurso. Tal vez si tengo una persona, tal vez una sola no me alcance, ¿sí? Seguramente después cuando yo haga el recurso de casación y diga, mira, me parece que es insuficiente o no me alcanza para dudar de la imparcialidad de este jurado, bueno, ya está, lo perdí, listo. Pero puede suceder que luego de hacer una investigación de esos jurados me dé cuenta de que tal vez esos jurados que han sido sorteados tengan cierta parcialidad. Y esto ha pasado en causas que hemos tenido. Por ejemplo, eh, nos ha pasado, eh, no puedo decir los datos, pero por ejemplo, eh, la víctima era inmigrante de otro país, ¿sí? Y, y justamente los que integraban el jurado definitivo eran abiertamente o sea, antipolíticas migratorias, es decir, o sea, ustedes por ahí para trabajar con ideas
No sé quiénes de ustedes están a favor o en contra de que personas extranjeras vengan a atenderse en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay personas que dicen sí, está bárbaro y otras que dicen no. Bueno, justamente una de las personas que integraban el jurado, dos por lo menos, eran abiertamente anti personas que no pertenecían a Argentina, que habían nacido en Bolivia, en Paraguay y demás, y se mostraban como diciendo, en su momento se acuerda que cada tanto reflota la idea de que hay alguien que se atiende en otro país y nos cobran y después vienen acá y se atienden gratis. Esas son discusiones que van y vienen todo el tiempo. Bueno, hay personas, en este caso puntual, el jurado se había manifestado en ese sentido antes de ser jurado y decían, bueno, se mostraban, digamos, como contrarios a personas inmigrantes que se atendieran en nuestro país. Bueno, eso que tal vez, dice, bueno, Verónica, pero eso qué tiene que ver con el caso. Bueno, en nuestro caso sí tenía que ver, porque justamente la víctima era inmigrante y se estaba juzgando a personas que tenían un cargo público, que eran policías. Bien, entonces era muy importante eso, porque digamos, si yo ya tengo un posicionamiento como jurado y considero que los inmigrantes tienen que volverse a su país y que la única salud posible es para las personas que nacieron en Argentina, y seguramente ante un caso en donde justamente se esté juzgando la responsabilidad de policías que son argentinos con una víctima del extranjero para una persona que justamente está en contra de los inmigrantes, y tal vez se posicionen más cercanos o sean más empáticos con los policías que con el extranjero, ¿se entiende? Bien, por Claro, ahí es profe, medio en largo España ocurre mucho de eso. Un ejemplo. Profe, a en ver, sí, España ocurre mucho de eso, claro, que no aceptan a los extranjeros en España. Yo conviví muchos años en España claro, y a los argentinos no los aceptan para nada, a menos que sea ciudadano, hijo de español, como en mi caso, mi mamá, mi claro, papá, mis abuelos, no se sí, los aceptaba para nada. Y más en las escuelas primarias, primero tomaban a un español que a un argentino, que daba para claro, el fútbol, y sí había posibilidad de que ingresase. claro. Bien, está bueno el Eso es lo que ejemplo, quería plantear. sí, está bueno el ejemplo. Y Emma, no sé qué querías decir, que escuché tu voz No, que también. un ejemplo sería de un jurado de esa índole. Por ejemplo, vos tenés un comerciante, no sé, de calle 12 de acá de La Plata, donde todos los días se le presenta un mantero al frente de la puerta que le vende lo mismo que él. Él paga los impuestos, se siente agraviado y cuando va como jurado toma represalias sobre esa persona porque él ya está viviendo un sesgo de esa índole. Entonces, estaría medio acotada su visión. Ah, era un Claro, bueno, comentario. pero clarísimo y súper corto, más, porque yo a veces me voy por las ramas para explicar algo, pero clarísimo el ejemplo. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que, bueno, ahí tiene que ver un poco para recusarlo con causa y después fundar el recurso en los argumentos de por qué yo quiero sacar ese jurado. Obviamente, la audiencia yo voy a tener menos recursos, o sea, quiero decir, menos herramientas porque no lo conozco. Entonces, las únicas herramientas que tengo son las preguntas que yo hago para ver quién es esa persona que va a juzgar a otra. Y luego, si justo esa persona queda dentro del jurado definitivo, ahí es tarea de las partes investigar quiénes son esas personas, ¿no? Bien, y ahí, ¿qué va a pasar? Porque nos ha pasado de detectar luego ya al segundo día de juicio que había personas que se habían pronunciado sobre determinadas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, también que eran manifiestamente antikirchneristas, por ejemplo, y justo una persona que defendíamos nosotros tenía, digamos, pertenecía a esa línea política, se encargaba, digamos, de tener un comedor. Entonces, claramente, esas personas que eran marcadamente en contra de, digamos, del ideario, de la ideología que mantenía la persona que defendíamos, y seguramente ya ahí teníamos una limitación muy importante, ¿sí? Bien. Entonces, en ese caso puntual, ¿qué sucedió? ¿Cuál fue la decisión que se tomó? Nosotros hicimos un seguimiento con todo el equipo de juicios en ese caso, hicimos este seguimiento de los jurados, explicamos los fundamentos de por qué tenían que ser recusados, incluso ya cuando había sido seleccionado como jurado por, digamos, por el sorteo,
y se lo terminó sacando, y vieron que yo les hablé de jurados titulares y jurados suplentes. Bueno, se sacó un jurado titular, esgrimiendo los motivos, el juez hizo lugar y entró un suplente. Bien, esa es la razón de por qué existen los suplentes. Bien, que por ahí al principio no nos damos cuenta que pueden dañar nuestro caso, y después se presenta esta posibilidad de poder recusarlo. Obviamente no va a suceder en todos los casos, ¿sí? Pero hay situaciones que sí se pueden dar. Esto está bueno que lo sepan, porque, digamos, es lo más elemental de, digamos, de por qué se hacen las audiencias de selección de jurados, ¿sí? Bueno, no los quiero aburrir, porque aparte quiero escucharlo a ustedes respecto del caso, pero bueno, sepan que todos los planteos que hacemos los resuelve el juez en el momento, y luego, como les mencioné, luego de que se hacen las recusaciones, que ahora les digo el número, ya se los mencioné en la clase pasada, pero lo vuelvo a decir para quienes no se pudieron conectar, nuestro código nos marca los límites que tenemos para recusar con y sin causa, ¿sí? Acá. Bien. Esto es algo para que lo sepan nada más. Por ahí son muchos números. Yo lo que quiero que presten atención solamente es qué cantidad de números tengo que tener en cuenta. La ley me marca que yo como parte, como fiscal o como defensor, uno y uno quiero decir, un fiscal y un solo defensor, un solo imputado, vamos a poder tener 4 recusaciones sin causas disponibles para hacer. Esto se va a ir complejizando a medida que intervienen distintos actores, por ejemplo el particular unificado, las defensas. Bien, entonces el escenario más común, un fiscal contra un defensor con un imputado, 4 y 4, y de recusaciones sin causa, que yo no tengo que explicar los motivos. Y después, yo lo único que me queda, si me excedo de ese número, es recusarlo con causa. Y ahí voy a tener que tener argumentos fundados para por qué voy a sacar un jurado, ¿sí? Por eso es importante que nosotros prestemos atención qué es lo que nos va diciendo el jurado y a qué jurado me conviene sacarlo con o sin causa. Ese es el escenario más normal. ¿Qué nos va a pasar? Que cuando intervengan otras partes se van a empezar a cambiar los números, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo pluralidad de acusadores, ¿sí?, y un solo acusado, un solo imputado, tengo fiscalía particular unificado y un solo defensor por un imputado, yo voy a tener 4 recusaciones sin causa de forma colectiva, ¿sí? El fiscal y el particular unificado se van a tener que poner de acuerdo a cuáles 4 van a recusar sin causa, porque el código dice colectiva, o sea que tiene que haber acuerdo, y aparte 2 de manera separada. O sea, 2 para la fiscalía y 2 para el particular unificado. O sea, 8 recusaciones. ¿Sí? 4 de forma colectiva. Si hay fiscal, particular unificado, 4 recusaciones de manera colectiva, aparte 2 más para la fiscalía y 2 más para el particular unificado. Esas 2 no le tiene que consultar el particular unificado, son de la parte, son del fiscal o del particular unificado. Bien. Lo mismo va a pasar, si vamos al de abajo, el mismo escenario va a ser si yo tengo un acusador, que en este caso sería el acusador público, el Ministerio Público Fiscal, y tengo 2 imputados. Si tengo 2 imputados, los imputados van a tener 4 recusaciones sin causa de forma colectiva, donde se van a tener que poner de acuerdo a quienes van a recusar sin causa, y después aparte, cada abogado va a tener 2 recusaciones sin causa más. Bien. Ahora, volvamos arriba. Supongamos que tenemos fiscal, particular unificado e imputado. Si ustedes ven los números, nosotros sumamos que la acusación tiene 8 recusaciones sin causa en total. Bueno, la contraparte tiene que tener la misma cantidad. Eso va a depender de la cantidad de sujetos que intervienen. Es medio complicado esto. No sé si alguna vez les va a pasar. Pero si tienen dudas, vayan al código, fíjense la letra chica,
a ver hasta cuántos tenemos para sacar. ¿Sí? O sea, se tiene que haber una paridad de recusaciones entre las ambas partes. En el caso de que sea Exactamente, un acusado y solo un acusador, serían 4 y 4, no existirían las demás. exactamente, tal cual. Sí, sí. Que es el escenario más natural, porque, digamos, yo les quiero decir algo, a veces, ¿qué sucede? Cuando se elige ir a juicio por jurados y son varios coimputados, y esos coimputados tienen intereses contrapuestos, y no sé si va a haber acuerdo en esta recusación colectiva. ¿Bien? Sí, y aparte vas a También hay tener, que, metele que tengas varios defensores. Tenga sean, no sé, 4 coimputados y tenga un defensor por cada uno. Si tenés dos recusaciones por cada defensor, vas a tener ya 8 recusaciones más, aparte de las 4 claro, colectivas. claro, Y lo mismo va a ser para el fiscal y si querés acordar no te queda jurado directamente. claro, bueno, esa es una posibilidad, ese es un escenario que puede pasar que justamente cuando hacemos uso de todas las recusaciones nos quedemos sin jurado. Y tal vez, digamos, en algunos casos, a ver, si nosotros tenemos, como digo, lo digo desde la defensa, ¿no? Pensando siempre desde la defensa, desde mi lugar, quiero decir. Si el imputado está en libertad, bueno, está bien que se postergue, no le haría daño, pero si yo tengo un imputado prisionizado, yo voy a querer que se haga el juicio. Pero ¿qué pasa? Si justo después de hacer las recusaciones me di cuenta de que no tengo un jurado hábil y voy a tener que fijarme qué es lo que me conviene hacer, porque no es que se cancela la audiencia y al otro día se hace otra, no, eso va a depender de la agenda judicial. Bien, esa es otra cuestión a tener en cuenta, ¿sí? Esto digo como litigantes, quiero decir, como profesionales, ¿sí? Porque, o sea, nosotros, está bien, estamos en el taller de litigación, pero somos profesionales que asistimos a alguien, ¿sí? A una persona que está atravesando por una cuestión penal, ¿sí? Pero bueno, listo. No quiero aburrir, Aparte hay muchas más cosas. sería, Sí, aparte sería complicado, tenés que desechar todo el jurado que tenés y volver a llamar gente, te pueden caer como no, o sea, es bastante complicado, no creo que de un día para el otro lo puedan realizar. Notificar a los nuevos ¿no? jurados sería, creo, No, No, porque, bastante. porque eso. claro, porque aparte lo que pasa es que al no haber una oficina específica, y que es un trabajo bastante artesanal, que se encarga el secretario del tribunal, lleva tiempo. Es una de las principales quejas, digamos, del sistema de jurados, ¿sí? Hasta ahora no hay algo superador, al menos a mí no me consta, no sé, tal vez en otro departamento judicial se haya logrado tal vez solucionar esa cuestión, pero hasta donde tengo entendido, esa cuestión de ¿Haría posible que atrasara jurado, todo el juicio, profe? ¿cómo? Esa situación, Perdón. esa situación de recusación implicaría de que se atrasase todo el juicio si nos quedamos sin jurado. Claro, claro, sí. Profe, le hago una Ajá. consulta con respecto a ahí donde dice recusación sin causa, que figuran del acusado, figuran 4 y 4. Eso significa que el defensor, si tengo 8 por los fiscales, el defensor tendría 4 sin causa y 4 con causa, si no me equivoco, o estoy equivocado. No, son todas recusaciones sin causa. O sea, tengo 8 recusaciones sin causa en ese caso, en ese específico caso. Sí, sí, Ah, sí. ah, 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 ah. Se forma lindo Pero bolón que si llega a ver una situación Sí, así, es ¿no? que una sí, es un pregunta. tema. Sí, Lu, decime. Ahí después también hay una pregunta en el chat de un compañero. Pero Ay, perdón, no cuando la vi. vos recusás de forma oral después de que se retira el jurado y el juez no da lugar, cuando vos lo planteás en casación, que sería la única posibilidad, ¿se hace una vez que esté el veredicto o inmediatamente después de que el juez no da lugar? Claro, no. Tiene lugar en dos momentos diferentes. Vos
exponés tus argumentos, es decir, tenés una resolución que no te hace lugar a lo que vos pediste. Vos pediste, en el ejemplo que pusimos, recusar con causa a un potencial jurado. El juez nos dijo que no. Esa es la oportunidad para nosotros oralmente, expongamos los motivos de agravio y se protesto, esto me agravia, hago reserva a ir en casación. Listo. Y mínimamente explica por qué. Pero es cortito el argumento. Luego, si en este caso, supongamos lo hacemos nosotros, los defensores, y condenan al imputado, luego de que esté el veredicto, es lo que va a pasar, termina el juicio, está el veredicto de culpabilidad o no culpabilidad. Si está el de culpabilidad, no vamos a tener la sentencia en el momento, la vamos a tener después, ¿sí? Porque el código establece un cierto plazo desde que tiene lugar el veredicto hasta el momento de la sentencia. Y a partir de la sentencia, ahí nos corre el plazo para hacer el recurso de casación, que son 20 días. Bien, y en esa oportunidad, como es por escrito, tengo que explicar dentro de los motivos de agravio que esa decisión judicial lesionó algún derecho, porque esa es la razón de ser del recurso de casación. Pero previamente hay que presentar la protesta vía oral después. Sí, sí, porque si no consentiste, si no hiciste reserva, consentiste la resolución del juez. Claro, y se apela después con la sentencia porque, o sea, por el agravio finalmente que terminó causando. Si no, no es necesario apelar. O sea, claro, presentar el recurso. Listo, gracias. claro, pero nada, por favor. Y había una pregunta, a ver, perdón. La pregunta sería cómo fundo mi recurso, es decir, fundo mi agravio por arbitrariedad, que se generó la defensa en juicio o qué. Bueno, eso justamente, eso va a depender de cuál sea el motivo de agravio. Si vos decís, bueno, si estamos justamente, ¿cuál es el motivo de la recusación? Que no es parcial, que no es imparcial. Entonces, la afectación más palmaria es que se afecta el debido proceso legal, porque justamente el debido proceso legal tiene que garantizar al imputado un juzgador que sea imparcial. Y si justamente esa persona que yo pretendí sacar porque consideraba que no reunía las condiciones y el juez me dice que no, el fundamento es que esa decisión vulneró el debido proceso legal en cuanto a tener un jurado imparcial. Sí. ¿Bien? Ahí está. Ahí lo contestó, profe. Claro, yo me quedaba esa duda a mí. Uh-huh. Sí, sí. Bien. Bueno, a ver. Espero que no me falte más nada. Bueno, después hay una cuestión. No voy a dar jurado hasta acá porque si no, no llegamos a ver el caso. Pero lo que ustedes tienen que saber es que esto es tal vez lo que a ustedes más les va a servir para el ejercicio profesional, es cuántos votos necesito, o sea, cuántos votos positivos necesito para tener un veredicto de culpabilidad o de no culpabilidad. ¿Sí? Ustedes saben que no todos los casos van a juicio por jurados, no cualquier caso. El código establece en Provincia de Buenos Aires cuál es el monto de pena. Parte de los 15 años. Tiene que ser igual o superior a 15 años la pena en expectativa del imputado. La regla general es que